Hay algo más escaso e imprescindible que el talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. Hablábamos tú y yo de lo complicado que es abordar ciertos temas sociales que pueden herir sensibilidades, o puede ser que te estás metiendo en que estás pisando algún charco, puede ser polarizador, ¿no? Temas controvertidos que solo con el arte se pueden explicar o poner el foco, y el arte también da para eso, sobre todo el teatro. El teatro de toda la vida, y hoy tenemos a un dramaturgo, a un cineasta, a un docente, que es John Byrne, que se define como alguien que escribe contra sí mismo, contra sus prejuicios y contra sus verdades absolutas, basándose en los absurdos o en los síntomas del mundo que tanto le preocupan. No sé si además, John, te consideras alguien que no tiene miedo a meterse en polémicas. Para empezar, creo que es conveniente no tomarse demasiado en serio a uno mismo, porque entonces si no ya te caes en la psicosis o en otro tipo de cosas. El tema de las polémicas, no es que tenga yo especial interés en meterme en polémicas, sí, porque realmente no gano nada con ellas, pero es impredecible. Entonces, pues bueno, a veces simplemente cada vez que digo lo que pienso, que es el defecto que tengo, que no puedo evitar decir lo que pienso, pues a veces es verdad que las repercusiones son mayores de las que te imaginas. Y bueno, pues puede haber gente que se sienta ofendida o lo que sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero de dónde te sale a ti esa pasión por el teatro, por ser la dramaturgia? Sí, por el arte y esa forma de... No, desde niño, de alguna manera, de más crío sí que me interesó un poco el tema del fútbol, jugar con amigos, pero ya enseguida eso me resultó muy aburrido y tal, y también creo que tiene que ver con mi ateísmo, es decir, con la idea de que al pensar que la vida no tiene ningún sentido, pensar que lo simbólico, lo imaginario, conseguir recurrir a producir obras artísticas era una forma de dar un cierto sentido a mi vida. Sí, es verdad que fui muy cinéfilo desde niño y en mi casa pues tuve bastante acceso, ¿no?, a películas de todo tipo, de otras épocas, y también de los libros, la literatura, pero después la literatura dramática también ya empecé a leer. Y casi de un modo, diría que algo inevitable, ¿no?, dedicarme a todo lo que tenía que ver con lo creativo. Toda expresión artística no deja de ser un acto subversivo, de alguna manera. Es decir, hay una disconformidad con lo real y, por tanto, hay que plasmarlo de algún modo. O sea, tú entiendes el teatro, el cine, el arte como una forma de protesta y de denuncia. El conflicto es la base de toda obra artística, y el conflicto está en la vida. El conflicto, pequeños conflictos o grandes conflictos, están en la vida. Quizás eso está ahí, y mi manera de afrontar los conflictos, más que implicarme, no sé, en política, cosas como hace otra gente, pues yo para eso no tengo el menor interés, ni creo que serviría para eso, pero sí creo que ha sido a través del teatro o del cine, pues aquellas cosas que te han indignado más o que te han parecido que son motivo de denuncia, pues casi inevitablemente te pones así. De todas maneras, yo creo, y es un tópico esto que voy a decir, pero lo he dicho alguna vez, pero es verdad, creo que un artista, por así decirlo, no elige los temas, sino que son los temas los que le someten y le hacen sentarse, ¿no?, en una silla y decir, vamos a escribir de esto y cueste lo que cueste, ¿no? Sí. Sobre cosas que están cerca tuyas o que rodean tu entorno y demás, ¿no? Para poder hacer... Hombre, evidentemente arte necesitas la verdad, ¿no? Yo siempre aconsejo a los alumnos de dramaturgia, etcétera, que escriban sobre lo que conocen. Escribir sobre lo que conoces, sobre tu propio drama en la vida. Y también una cosa muy importante, no escribir para justificarte, porque eso es una estupidez y queda muy ridículo además. Sino escribir sin miedo a mostrar, por supuesto, puedes mostrar lo que te gusta de ti, algo te gustará, pero sin miedo a mostrar lo que no te gusta. Es decir, la única manera de que algo que tú escribes pueda tener un interés para alguien es que sea verdadero. Porque si solo escribo una cosa para demostrar lo guapo que soy y tal, pues bueno, no... Pues uno de los temas por los que a John se le conoce es por su documental Traidores, donde hablas de cómo te das cuenta de que tu padre había militado en ETA, y luego se sale arrepentido y cuentas toda esa historia, y es por lo que más se te conoce, pero luego has hecho muchos otros temas que te han elegido a ti, sobre los que has escrito sin miedo, como puede ser Una herida incurable, que es esta obra de teatro que presentas, donde hablas de un caso muy particular, que es el caso Gaztelueta, muy polémico,
y es una historia de abusos sexuales en la iglesia en el Opus, ¿no? Como te digo, los temas llegan. Para evitar problemas legales he cambiado los nombres. La obra no se llama Colegio Gaztelueta, se llama... He cambiado todo eso. Pero es cierto que a mí, a priori, digamos, este tema de los abusos sexuales a menores era un tema que no, del que yo no tenía ni idea, entonces tampoco era un tema que a priori me interesara, pero es cierto que cuando descubro este caso, lo que me sorprende no es, digamos, la mala suerte de que te llevas a tu hijo a un colegio y que te toca un pederasta, pues bueno, efectivamente es una... Es un colegio del Opus. Sí, es un colegio del Opus Dei en Vizcaya. Y lo que pasa es que lo que ya me sorprende y donde yo veo que hay un conflicto, y ahí es donde entra mi papel aquí, es cuando, claro, veo que el problema ya no es una cuestión puntual de un pederasta que es descubierto y tal, juzgado, sino que hay toda una campaña del colegio defendiendo al tipo incluso después de la condena. O sea, que hay un profesor que ha abusado sexualmente de un niño de 11 años. De un niño de 11 años. Durante un año y pico, sí. Y lo que tú ves ahí es una trama de cómo el colegio se pone en contra de los padres, se organizan, Bueno, incluso luego hay una forma de intento de incluso de soborno y demás. ¿Cómo es eso? Bueno, es una familia en la que le han hecho la vida imposible y lo curioso es, digamos, toda la corruptela que hay detrás. No sé si podemos hablar de una red de pederastia, pero desde luego lo que no es normal es ese empeño por ocultarlo. Y luego, como después de la condena por la Audiencia de Vizcaya, después ratificada por el Supremo, aunque rebajada, porque no todos los abusos se pudieron probar, lo que hay es una campaña mediática que estamos viendo, sorprendentemente, en un periódico tan serio como el ABC, quiero decir, que es uno de los periódicos más importantes, ¿no? Y escriben amigos míos en el ABC, es decir, que es un periódico que me parece que es, junto con El País y El Mundo, yo creo que es que los más serios, digo yo, no lo sé, vamos, sí. Tampoco soy experto en periodismo. Pero lo curioso es que ha habido artículos, efectivamente, de Mariona Gumpert, de Juan Manuel de Prada, o ya el último hace 2 semanas de Benigno Blanco, que fue secretario de Estado de los gobiernos de Aznar, defendiendo a un pederasta condenado, diciendo sí. que es víctima de una caza de brujas, etc., ¿no? Y esto, insisto, está ocurriendo y nadie parece que esto, no sé, a mí me parece un escándalo. Y bueno, pues es curioso porque ya incluso algunos de estos artículos, como el que te acabo de contar, han sido después de la publicación de la obra de teatro. No creo que la conozcan, pero bueno, está ahí, es curioso. ¿Y a ti te sorprende que pase todo eso? Pero es todavía más grave lo que sucedió antes, porque incluso tú denuncias que desde el propio Opus lo ocultan y protegen a este profesor. Sí, claro, es decir, aquí, hombre, ya sabemos cómo funciona el Opus Dei y cómo en muchos casos similares de abusos sexuales a menores, en lugar de denunciar al pederasta, lo que hacen es reubicarlo, ¿no? Es decir, llevarlo a otro colegio, etc. Pero bueno, esto son prácticas mafiosas de una secta mafiosa que no sé, pues bueno, como puede haber en otros sitios. La obra de teatro que yo he escrito en ningún caso es un ataque a los creyentes ni a la religión católica, que en verdad es, pues, en principio, es una cosa con la que yo no tengo nada, no soy creyente ni practicante, pero no tengo nada en contra de ninguna creencia religiosa. Quiero decir que del mismo modo que no quiero que nadie me imponga sus creencias religiosas, yo no quiero imponer mi ateísmo a nadie, no soy Lenin tampoco. Sí, sí. Quiero decir que creo que esto no... Quien crea que esto es un ataque a los creyentes, pues evidentemente es que no ha leído la obra, ¿no? Lo que sí es un ataque a, digamos, unas fracciones de la Iglesia Católica que, por cierto, están, como digo, en esta campaña porque lo que quieren ahora es cargarse al obispo de Teruel, a Satue, ¿no? Que les parece rojo o no sé qué. Es interesante también como esas luchas que tienen internas, ¿no? Entre los jesuitas, bueno, el Opus Dei y la Iglesia. Siempre hay como una lucha constante. Hay una película muy interesante que muestra la corrupción del Vaticano, que es El Padrino 3. Que precisamente en El Padrino 3 lo que muestra Coppola, yo creo, y por eso no ganó ningún Oscar la película, también estuvo nominado alguna, pero creo que es una película muy infravalorada. También es verdad que también es la peor de la trilogía. Sí, ya, pero a mí la que más me gusta es la 2, pero bueno, eso ya cada cual. Pero El Padrino 3 es una pelígula muy digna, o sea, vamos a ver. No, está claro. Ostras, es que, y todo lo que cuenta de la inmobiliaria y de toda la trama, toda la empresa que es la Iglesia Católica, pues es inquietante. Pero bueno, lo que vemos es que esto es un poco la punta del iceberg, pero insisto que lo llamativo es qué lleva al colegio a defender a este tío. Hasta el final. ¿Y tú qué has descubierto ahí? ¿O qué es No, yo ahí ya son conjeturas, evidentemente, pero
cada uno tendrá su opinión de los hechos. Yo, en fin, en la obra se sugieren algunas cosas, pero evidentemente yo creo que esto no es un caso aislado. No, porque este profesor, claro, este profesor fue condenado a 11 años por la audiencia provincial. Luego lo rebaja el Tribunal Supremo a 2 años porque dicen que no tienen pruebas suficientes. Para todos, sí. Para todos. Luego nos estabas hablando del obispo de Teruel porque hay un proceso canónico dentro de la Iglesia que hable... Bueno, ellos han quitado al Opus Dei la prelatura. Entonces el Opus Dei está ahora reaccionando en una campaña en ese sentido contra el actual Papa, que por otro lado, en fin... Es que él es el quien ordena que se abra ese proceso canónico donde... Bueno, pero la primera... Vamos a ver, el proceso canónico primero se abre de una manera absolutamente fraudulenta. Sí. Hay un personaje en la obra que está inspirado en Silverio Nieto, lo digo ya claramente, espero que no lleguen querellas y cosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya he perdido el río. Y Silverio Nieto efectivamente hace una... ¿Y quién es Silverio Nieto? Bueno, Silverio Nieto es un personaje inquietante, cuanto menos... lo más reaccionario de la Iglesia Católica, lo más ultraconservador, más homófobo, más... no sé cómo decirlo, es un personaje... Lo que diríamos un auténtico integrista. Es decir, el integrista es el que quiere integrar la religión en la política. Sí, sí. Y en base a lo que hace este personaje, ellos tienen una estrategia que es decir que la víctima lo que tiene son falsos recuerdos inducidos por la propia familia, por los terapeutas o por otros sectores. Esa estrategia, es decir, ellos reconocen el acoso escolar, el bullying, porque hay una cosa muy interesante que no se comenta. En este caso, el profesor, antes de perpetrar el abuso sexual, está durante un año fomentando el bullying para que los alumnos humillen al niño. Para que se quede apartado y así puede ser más manejado. Y una vez que el niño efectivamente está absolutamente humillado, abandonado por un bullying incitado por el profesor, ahí es cuando ya después, cuando está absolutamente desamparado, cuando comienzan los abusos sexuales. Esto que es... yo no sé qué palabras utilizar, cada uno que utilice las que quiera, ¿no? Pero es muy interesante que muchas personas con las que algunos incluso yo he hablado con ellos, que están defendiendo al pederasta condenado en periódicos como el ABC, reconocen que ni siquiera han visto los vídeos del juicio, que ni siquiera han visto los vídeos en los que la víctima, Juan Cuatrecasas, es atendido primero por la primera psicóloga, Araceli Medrano, después, en fin... Ni han visto nada de eso, simplemente defienden al pederasta porque sus amigos del Opus les han dicho que es inocente, ¿no? Es tal nivel de vileza, de miseria moral, que bueno, pues yo ahí hago la obra y queda escrita para quien le pueda interesar, pero se lo deberían hacer mirar, ¿no? Por supuesto, no tenéis más que ver en el Twitter, las redes sociales, la cantidad de gente, algunos sacerdotes, curas, defendiendo al pederasta condenado. ¿Y que van a por ti? A mí no, yo no soy nadie, pero van a por el obispo de Teruel. Es decir, van a por el obispo de Teruel, que es Satué, al que, evidentemente, porque les parecerá muy rojo, no sé qué, lo cual ya es delirante. Que es quien ha llevado el proceso canónico. Bueno, es quien ante la situación, evidentemente la situación ya está tan grave que algo tienes que hacer, es decir, algo tienes que hacer ante esto, ¿no? Entonces, efectivamente, le han expulsado del Opus Dei a este tipo, ¿no? Que a la familia no le ha parecido suficiente. Efectivamente. Claro. Pero ¿a ti no te da miedo meterte en estos temas, Jon? Señalar a poderosos... A mafias peores nos hemos enfrentado. O sea que no... a mí me da igual. Yo solo soy profesor de dramaturgia, que trato de escribir mis obras de teatro, siempre estoy buscando financiación para hacer películas. Llevo 3 años buscando dinero para hacer otra película que estoy intentando hacer. Una comedia romántica y sigo, pero es que la única manera que tengo de estar en el mundo es así, es decir, lo que pienso y escribir sobre los temas que me parecen... Claro, pero al final estás señalando a gente, ¿no, Herminio, poderosa como un secretario de Estado... no, yo no lo señalo. Bueno, no lo señala. Yo solo digo que un señor que ha sido secretario de Estado en los gobiernos de José María Aznar, un gobierno democrático, que se llama Benigno Blanco, este señor ha publicado en ABC hace 2 semanas un artículo defendiendo a un pederasta condenado. Claro. Y esto es motivo, yo creo, un tío que sí es presidente del Foro de la Familia, un tipo que dice que está contra la eutanasia, contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, sin embargo no está contra la pederastia, por lo que está demostrando. Bueno, pues ante semejante horror, pues lo comento, claro. Ahora, no creo que, no sé, que me ponga una querella, pues ¿qué vamos a hacer? No, pero yo creo que hay que poner en valor la valentía de Jon para abordar todos esos temas injustos. De hecho, yo quería preguntarte si tú, después de ver todo esto, ¿crees en la justicia? Vamos a ver, la justicia es un delirio cristiano del siglo I. No existe justicia en el mundo, evidentemente. Lo que pasa es que, digamos que el Estado de Derecho
es un triunfo civilizatorio, es el mal menor, porque si no hay Estado de Derecho que pueda al menos regular los conflictos de la vida, pues sería esto ya, imagínate, el caos, la ley de la selva. Yo siempre he defendido, como es lógico, creo yo, que yo creo que digo cosas como muy sensatas, pero no sé si es por mi aspecto de Alonso Quijano, que era como muy excéntrico lo que digo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que lo lógico es que el monopolio de la violencia lo tenga el Estado siempre, porque si no lo tiene el Estado, lo tienen las mafias. Es decir, lo tienen contingencias que ya no podemos, que no están sujetas a la ley. Y por lo tanto creo que sí, que yo defiendo el Estado de Derecho con todas sus imperfecciones, claro. Lo que es perfecto es el totalitarismo, las dictaduras, eso son perfectas, eso ahí no hay fallo. Ahí como protestes te liquidan, ¿no? Claro. Pero son los niños especialmente vulnerables ante esa violencia. Hombre, yo creo que en España efectivamente hay una falta de medios, hay fiscales de menores que trabajan con una falta de medios que es alarmante, hay efectivamente quizá protocolos que se podrían elaborar mejor, ¿no? Para tratar de prevenir de alguna manera o de evitar este tipo de cosas. También entiendo que en este caso pienso un poco lo mismo cuando hablamos de abusos sexuales o también con lo de la violencia de género, que por muchas políticas que hagas, es decir, que hay algo que está en la condición humana que es que estadísticamente y que no se puede evitar el horror siempre, que el horror está en la condición humana, que lo que podemos hacer es, pues si se puede intentar prevenir o de alguna manera regular o desde luego por lo menos ya los que son tan antipunitivistas, ¿no? Pues que también que se lo deberían hacer mirar, porque creo que hay delitos, quiero decir, así como a lo mejor un terrorista es alguien que se puede reinsertar en la sociedad porque puede hacer un ejercicio crítico, etc. Yo en el caso de delitos sexuales, de violaciones, de pederastia, yo creo que por lo que he hablado con psiquiatras y por gente que sabe mucho más que yo, creo que la reinserción es inviable. ¿Qué te han dicho de esto? ¿Qué es lo sí, claro, pero bueno, esto es algo... No, al final, para hacer la obra de teatro es verdad que me tuve que bueno, me vi la película de Spotlight hace años, la volví a ver, que habla del tema en Boston, la diócesis de Boston, los abusos sexuales. Claro, luego también... la Sleepers. La de Washington Bueno, Sleepers, pero hay otra película, un documental que os recomiendo, muy interesante, también de hace unos años, que se llama Capturing the Friedmans, interesantísimo, pero también un poco lo que hablábamos de la banalidad del mal, ¿no? Es este personaje que es un pederasta que tiene 3 hijos y el documental os lo recomiendo, está en YouTube si lo queréis ver, porque muestra precisamente las características psicológicas del personaje, ¿no? Es decir, qué ha fallado en la psique humana para que pueda encontrar una atracción sexual en algo así. Sí. Pero eso existe también. Es decir, que negarlo es un poco absurdo. También hablas en este libro, bueno, yo creo que en todas las obras que has escrito y dirigido, de la culpa. Y dices, la culpa es una herramienta utilizada para controlar nuestras conductas, incluso nuestros pensamientos. Bueno, vamos a ver, el sentimiento de culpa es necesario, en cierto grado, lógicamente, porque si no seríamos quizás psicópatas. Lógicamente, tenemos un cierto sentimiento de culpa, a veces por chorradas también, ¿no? Que nos puede pasar, o hoy que habré dicho. A mí cada vez me pasa menos porque ya cada vez que hablo sube el pan, luego se viraliza un vídeo y ya, ¿qué vamos a hacer? Pero es algo que, bueno, hasta cierto punto lógico. Otra cosa es ya otras cuestiones derivadas del sentimiento de culpa, ¿no? Como la caridad, que no deja de ser una redistribución de la culpa, ¿no? De cómo, para estar bien conmigo mismo, etc. Pero son conceptos, caridad, justicia, que son, ya no diría cristianos, diría que son humanos, no sé. Pero a ti lo que te ha sorprendido es como que usa la culpa para poder controlar esa situación de maldad y de... Bueno, hay una cuestión que si te refieres un poco... Es que hay en la obra de teatro se cuenta esa tríada de síntomas que sufren las víctimas de abusos sexuales, efectivamente es el temor, la culpa y la vergüenza, ¿no? El temor, la culpa y la vergüenza. Claro, ¿cómo a un menor de edad cómo puede reaccionar ante un abuso de estas características que está ocurriendo? También otra cosa que es llamativo cuando muchos de los defensores del pederasta se quejan de que por qué el niño ha tardado tanto tiempo en verbalizarlo, decirlo. Diré más, hay cosas que él no ha sido capaz de verbalizar, porque hay cosas en la vida que no se pueden ni verbalizar, de lo horrendas que son. Es decir, esto lo explica Lacan también, ¿no? Lo real es lo inmundo. Es decir, es lo traumático de la vida. Y uno con lo real hace lo que puede. Pero bueno, hace lo que puede y trata de... Y por eso son tan importantes, y vuelvo a hablar un poco de reivindicar el significado de las palabras, de cómo las palabras nos ubican en el mundo, de cómo las palabras nos ayudan a, de alguna manera,
a explicar lo inexplicable. Pero ahora que estabas hablando de todo lo que el niño no ha sido capaz de confesar Lo que tardó todavía años, y los años que tardó, tú sabes muy bien de este tema y conoces bien este caso porque la Sí. persona que le trata, el psiquiatra, es Bueno, una persona primero muy estuvo con una psicóloga Sí. y después con un psiquiatra, que fue mi padre. Entonces, claro, yo al final, muchas veces lo que hago es, al final escribo de lo que conozco y cuando ya tengo materiales suficientes, porque efectivamente, claro, yo descubrí a Juan Cuatro Casas cuando salió en los medios de comunicación y entonces ya me enteré y me dice mi padre, no, si es que, Lo he claro, tratado yo. pero ya cuando era público, pero yo no sabía nada, evidentemente, a mí mi padre no me cuenta. Entonces ya empiezo a ver el sumario, empiezo a ver toda la documentación, empiezo a ver toda una serie de cosas que digo, bueno, es que de esto hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque ya es un escándalo que va y se convierte en un escándalo político, si me apuras, porque resulta que luego ves a estos sectores de la Iglesia que están ahora en guerra con el Papa y defendiendo al Opus, están defendiendo al pederasta. Fíjate, de una cosa que nace en un colegio a dónde ha llegado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que además esta obra igual es elegida por ti porque tiene una triada que yo creo que John la usa, que es el psicoanálisis, en el papel Puede ser, sí. del psiquiatra, la culpa y también la infancia. Ahora has psicoanalizado tú a John. Y bueno, no le he psicoanalizado, pero Sí. viendo sus Sí. distintas obras y las que más me han llegado Sí, a mí, yo creo que- entre yo creo- las cuales esta última y también Traidores, y también en Traidores hay esas tres cosas. Y es un niño que eres tú, que descubre que su padre había estado militando en ETA de joven al principio de lo que era ETA, cuando aún incluso no había matado, y ese psicoanalista que luego también es tu padre que se convierte en psicoanalista. Traidores es otra historia, efectivamente, ¿no? Que es distinto, pero es un poco la historia de un niño que hereda el trauma del padre, de alguna manera, y que a través del cine se lo explica a sí mismo, ¿no? Es decir, también a veces... al final yo creo que el artista, con los materiales que le ha dado la vida, hace lo que puede y da testimonio de algo que ha ocurrido. Pero yo, en el fondo, lo que creo es lo que he dicho siempre, es decir, creo que lo más cómodo sería simplemente ser un esclavo de tu contexto, ¿no? Y dedicarte solo a escribir sobre las modas que imperan en el momento, pero tengo la impresión de que si te rindes a esas modas, tu obra no va a ser universal ni atemporal, va a ser efímera. Y no lo sé, seguramente todo sea efímero y no sirva para nada, pero bueno, pues, Vivir contra uno mismo, ¿no? Sí. Y Es que contra es tu contexto, tu yo- vida y tu familia. es que creo incluso. que, claro, o sea, si lo que vas a contar, si lo que es un álbum de fotos, y que mira, la prima Paqui, el cuñado de Cuenca, pues qué majos. Pero ¿a qué te refieres con las modas? ¿Qué sería hoy en día escribir sobre modas? Sobre modas, Sí. hombre, ahí, ahora mismo es paradójico responder a esta pregunta porque están pasando muchas cosas, es un momento histórico muy interesante de vivir, muy coñazo en algunas cosas, pero muy interesante para ¿Coñazo por reflexionar. qué? ¿Por alguna falta de libertad? Bueno, o yo creo que, fíjate, Pedro Almodóvar, que no es sospechoso de ser una persona, no sé, de extrema derecha, explicaba hace tiempo, ¿no? Cómo decía que él tenía menos libertad que en los años 80 para crear obras, efectivamente. Yo creo que sí que hay el miedo, digamos, esto de la corrección política, un miedo atroz a hacer chistes sobre cualquier minoría, cualquier cosa, todo el mundo tiene que pedir perdón antes de nada. Es un poco ridículo, ¿no? Al nivel al que estamos llegando. De Estados Unidos ha venido todo esto que llamamos del wokismo, ¿no? Que son políticas identitarias. En mi caso me considero heredero de los valores de la Ilustración y por tanto tengo una vocación universalista. Hoy en día que hay un ataque tan directo a la Ilustración, Eres jacobino. sí, bueno, lo del jacobino es una aspiración retórica, efectivamente, pero si me preguntas políticamente, nunca lo he disimulado. De hecho, hasta le di el nombre a un think tank, les propuse que se llamara El Jacobino. Y Eso fue idea tuya. eso bueno. les dije, pero bueno, simplemente por eso, ¿no? Pero no sé, es que me habláis tantas cosas que ya... Bueno, aquí queremos hablar sobre todo de esa No, de visión la- artística que tiene John Sí. y sobre todo de tratar temas tan complicados como puede ser los abusos en la iglesia, Sí, a hasta mí- ETA, que tu padre militó ahí, y lo que estás hablando No. ahora de contra la cosa... Ah, que- bueno, no. Quiero decir que es un momento interesante porque, por un lado, efectivamente, ha surgido ese wokismo que, en mi opinión, efectivamente, en lugar de hacer una... Es decir, yo creo que no tiene nada que ver con los valores de lo que era la izquierda antiguamente, ni muchísimo menos. Creo que es una moda de las universidades norteamericanas.
creo que ha sido dañino, sobre todo para cosas que tienen que ver con la creación artística, pero también hay otro wokismo, o el reverso del wokismo, que también es muy inquietante, que es este nacionalpopulismo que resurge, que a mí me parece muy inquietante. Y hay quien habla de un wokismo de derechas, pero en vez de decir que no deja de ser una política identitaria también, la del hombre blanco heterosexual de clase baja que está cabreado con el mundo, ¿no? Y claro, si nos basamos en una fragmentación de la ciudadanía, es decir, en esa idea de que tú eres, digamos que no debemos juzgarte por lo que haces, sino por lo que eres o por lo que sientes. Estamos cayendo en una cosa curiosa con el wokismo, que es un racismo inverso también, ¿no? Es decir, a mí qué me importa tu orientación sexual, tu color de piel o de tu origen, la tiranía del origen, que decimos, me parece una estupidez, sino que lo que creo de lo que hay que hablar es más de ciudadanía y de clases sociales. Sí, todos somos iguales, ¿no? No hay una diferencia entre si eres... Deberíamos ser iguales blanco, ante la ley. Hetero, homosexual, no sé, No, claro. ser iguales, claro. A mí lo que me llama la atención de Jon es que tú te sales de cualquier etiqueta, sería muy difícil encasillarte viendo tu obra más reciente, que es Una herida incurable, donde señalas los abusos en el Opus, a la obra por la que más conocido eres, que es Traidores, me refiero. Bueno, siempre está la Iglesia de por medio. Sí, la Iglesia está Católica siempre ha estado defendiendo o a terroristas de ETA, o a pederastas, o a, sí. a lo peor de lo peor. Y la Iglesia Católica, ya en todo el siglo XIX, ya lo podéis ver, ha sido responsable, yo creo, del atraso de España clarísimamente, ¿no? Durante tanto tiempo. Pero... Claro, pero entiendo que, aparte de esa opinión, habrá mucha gente que no entre tanto en profundidad y a simple vista lo vea y diga... No sé de qué va este tío, porque por un lado está criticando al Opus Pues y por otro lado se hace viral, como tú decías, ¿qué más da? criticando a ETA. A ti eso no te afecta, al revés, te gusta. A mí me ¿no? importa un bledo todo. Claro. O sea, yo hago lo que me parece correcto y a quien le interese bien y a quien no le interese, pues que entiendo que no le interese y no pasa nada. ¿Y qué te ha costado más? ¿Hablar del Opus, hablar de la Iglesia o hablar de ETA? ¿Qué es más difícil? No, en general, bueno, por ejemplo, ahora el proyecto en el que estoy trabajando, bueno, un proyecto que es un largometraje de ficción, que es una comedia romántica que estoy intentando hacer, también están ahí todas mis obsesiones, llevamos 3 años buscando financiación, seguimos ahí, y es una versión del mito de Fausto, bueno, del Fausto de Marlowe con algo del Fausto de Goethe, pero es un Fausto vasco, ateo, antinacionalista, sí, que, bueno, pues que se enamora de una chica que no le hace ni caso, en fin, nada que ver con mi biografía personal, ¿no? Y entonces, pues, hay temas que son recurrentes, es decir, hay temas, el tema de Dios, del sexo, de la Iglesia, hay temas del nacionalismo, que para mí es un delirio, es un poco de alguna manera el narcisismo más a flor de piel, más estúpido, que también es identitario. Volvemos a lo de siempre, es decir, esta idea... Pero tú dices esto conociéndolo muy bien y sabiendo perfectamente lo que es, porque la gente igual ve esto y dice, no, es que Jon habla sobre cosas que no tiene ni puta idea. Bueno, el otro día se hizo viral... ¿Sabes? Pero tú es curioso, lo conoces perfectamente. Se hizo viral un vídeo mío y un tío me criticaba en el Twitter porque dice que yo estaba hablando de cosas que no había vivido. Y digo, yo tengo 39 años, igual parezco más joven, igual el tío cree que tengo 25, ¿sabes? Pero claro, yo esto lo he vivido y vamos, claro que lo he vivido. Y lo que pasa es que era muy consciente también desde muy joven de lo que estaba pasando porque había un contexto que bueno, pues que me hacía ser más consciente de lo que ocurría, claro. No, y como dices, hablas o escribes sobre lo que vives y buscando esa verdad, igual también... Jon Viar tiene una herida incurable. Como todos. Que le hace intentar simbolizarla. ¿Cuál es realmente? Yo creo que hay heridas que no se curan jamás en la vida. Creo que hay y tiene que ver también a veces con la culpa, pero creo que hay cosas que son irreversibles, que no tienen arreglo. Cada sujeto encuentra diferentes modos de hacer soportable lo insoportable de la vida. Hay gente que recurre a la religión, a la política, al deporte. Hay delirios, yo digo al cine, al teatro, pero hay delirios sociales no sé, con la política, con la religión, con el sexo, con la alimentación, con el deporte. Es decir, gente, cada uno encuentra la manera si lo consigue, encuentra la manera de afrontar sus heridas en la vida. Sí. Bueno, las mías, pues ahí están, pero desde luego creo que es mejor
en ese sentido, afrontarlas directamente y no rehuirlas o no buscar parches. Yo siempre soy muy radical, en el sentido de que creo que hay que ir a la raíz del problema, por doloroso que sea, y es mi manera, la única manera que yo tengo de escribir. De ahí, muchas veces también, fíjate, surge el humor. Sí, además tú tienes una faceta humorística, ¿no? Sí, has hecho cortos como paralelos, donde, bueno, ahí te ríes un poco de todo, ¿no? De todas las También de la corrección política, de esto, ¿no? Sí, tienes unos sketches en letras libres que haces... Sí, luego también, claro, porque el humor al final es la manera de explicar este absurdo, pero fíjate, hablando del momento histórico que tenemos, que decíamos que yo recordaba de niño, digamos que el puritanismo, esto yo lo asociaba más a la derecha, lógicamente, ¿no? No sé cómo decirte, a esta idea de la castidad, de no sé cuántos. Y ¿Tú crees que el wokismo y el puritanismo tienen mucho que ver? Hombre, pero evidentemente, Judith Butler, ¿de dónde viene? Del protestantismo más espantoso. No, pero ahora curiosamente lo que veo es que el puritanismo viene más de la izquierda. Es decir, esto lo he hablado también con amigos y artistas que casi... lo que pasa es que tenemos una derecha también, hay una derecha, hay una parte de la derecha que ha surgido y que tal, que a mí me parece que evidentemente todo ese mundo de Vox es un mundo que se parecen mucho a la caricatura que habían hecho de ellos, curiosamente, ¿no? Pero luego resulta que la izquierda, que es tan puritana y tan populista, esta izquierda que viene más del mundo de Podemos, nos da hasta más juego a los artistas para hacer sátira y para hacer coña, porque es que no sé cómo decirlo, son las cosas que estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo no vas a hacer humor de esto? Pero bueno, aún así, pues... Bueno, al final el problema es que cuando tú vas por libre y no estás, digamos, teledirigido por una línea editorial concreta y haces lo que te da la gana, pues bueno... Pues... ¿Pero tú crees que hay artistas que se cortan? Sí, claro. Totalmente. Porque tú dices yo mismo me autocensuro, o sea, si yo hiciese los vídeos que quiero hacer y tal, si yo no me autocensurase, acabo en la fiscalía. Querías. No puedo. Yo tengo cosas que no publico porque no puedo. O sea, si tuviera la vida solucionada económicamente, ya publicaría... Serías como el Marqués de Sade. Efectivamente, publicaría ya todas las burradas que se me ocurren, pero no, yo me autocensuro muchísimo porque en mi cabeza no te puedes imaginar las ideas y las locuras que se ocurren. Pero eso es una lástima, ¿no? Tener que autocensurarse. Sí, pero, hombre, hay que sobrevivir. Es decir, hay que sobrevivir. De todas formas, bueno, ya me he atrevido bastante en las cosas que he hecho. Sí, no, eso es verdad. Pero bueno, seguiré intentándolo y... No quitemos méritos a Jon con los temas en los que se ha metido. Bueno, pero yo creo que también que esos límites, ¿no? Esos límites de censura también es lo que te hace crear, ¿no? Dentro de esos límites. Seguramente. Si te ponen una parcela, incluso es más fácil crear dentro de esa parcela para luchar contra esos límites. Pero que luego hay un miedo, la gente tiene miedo a... si hay algo que es verdad, pero lo dicen los otros, yo no lo puedo decir. Claro. Entonces, vamos a ver, si un facha dice que la Tierra es redonda, que el sexo es biológico y que los de Bildu son etarras, yo no voy a decir lo contrario para no decir lo mismo que un facha. Pues no. O si otro dice otra cosa, ¿qué quieres que haga? No, que voy a decir la Tierra es plana. Pues no estoy de acuerdo. ¿Y tú observas eso en tu entorno? ¿Estás viendo que está pasando eso? Hombre, yo creo que la gente tiene mucho miedo en general y que nosotros los que nos dedicamos a estas profesiones artísticas lo hacemos en condiciones de una precariedad evidente. Bueno, vosotros sois periodistas, tampoco estáis muy diferentes. No, ya sabéis de lo que hablo. Entonces, al final, pues haces lo que puedes con lo que tienes, pero luego es verdad que hay que buscar financiación. Yo muchas veces los proyectos que tengo no encajan en los criterios de subvenciones que me piden. ¿A ti te costó encontrar financiación para Traidores? Hombre, claro, Traidores salió de milagro, era una cosa muy barata y la pude acabar pidiendo ayuda y tal. Y ahora estoy tratando de hacer una película y luego, bueno, pues esta historia de la obra de teatro, conseguir que esto se represente lo veo complicado. Pero bueno, hay que intentarlo. ¿Para poder llevarlo a escena y demás? ¿O de momento no. ¿Tienes pensado hacerlo? Estamos a ver si nos lo confirman, pero creo que el 17 de mayo en el Consejo de la Psicología de Madrid igual presentamos el libro, esperemos. ¿Lo has presentado en Bilbao también? En Bilbao se presentó y vamos a ver, pero bueno, lo veo complicado. Es verdad que, bueno, para mí es... yo no tengo miedo a afrontar temas muy diversos, distintos. Normalmente lo hago desde el humor, a veces no se puede porque ya es una cosa muy terrible, pero bueno, pues es que no puedo hacer otra cosa que esto en la vida. Claro. Yo me pregunto, de todas estas, por así decirlo, como tú te has denominado como Alonso Quijano, de todas estas
cosas quijotescas de ir contra los molinos de viento. Total. En tus temas. Así nos va, así me va. ¿Qué has podido encontrar en eso? ¿Qué has encontrado? ¿Has encontrado algo que te haya hecho mejor o haya mejorado tu talento como artista? No lo sé, eso ya, mira, el talento es relativo, ¿no? Lo que es cierto que en mi caso no soy rico, no soy especialmente guapo, no tengo ningún padrino en el mundo de la cultura, así que me encuentro entre esa extraña paradoja, que no tengo más remedio que recurrir a mi talento. Veremos si efectivamente tengo talento, el tiempo lo dirá, pero es que, quiero decir, al final hay una cosa que veo también en gente que quiere vender un producto, ¿no? Un guión, una obra, y trata de hacer algo muy comercial sin que se lo hayan pedido, pensando que así va a ser más fácil venderlo. Y yo discrepo, yo digo, pero ¿no ves que las productoras, que ya hay un montón de gente que está trabajando a sueldo para sacar proyectos comerciales, por así decirlo? Sí. Creo que es más honesto hacer algo que realmente sea lo más personal posible o lo más auténtico posible, y que eso a lo mejor te da más posibilidades de que salga. Pero tratar de hacer las cosas como si fuera una fábrica de churros y a ver si me lo compra alguien, pues a mí me parece, con todo respeto, una pérdida de tiempo. Sí, en el corto este que comentábamos antes, en el de Paralelos, Sí. ahí abordas también un poco el wokismo, ¿no? ¿No sabes? Sí, en cierto modo, en el cortometraje de Paralelos lo que hago es escribí el guión un poco, no diría que es autobiográfico, pero bueno, tiene cosas... Pero, te ves reflejado en pero esa cita. no he necesitado a Stanislavski para interpretar al personaje, y básicamente hago de un personaje que intenta ligar con una chica muy guapa, que es así como muy cercana a Podemos, ¿no? Muy convencida de este feminismo, en fin, un feminismo que yo no creo que tenga mucho que ver con el feminismo original, y muy, digamos, una chica muy preocupada por encajar en la corrección política, ¿no? Sí. Y el tipo, pues, tiene un objetivo, yo creo, bastante más sencillo, que es, básicamente, pues... Echar un polvo. Efectivamente, ¿no? Claro, Había un sí. proverbio andaluz del siglo XII, ¿no? Que decía aquello de prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido. No sabemos, a lo mejor el tipo luego se la mete y se enamora, no lo sé. Ya veis, no vamos a desvelar el final del corto. Pero tú haces una caricatura de los dos, ¿no? O sea, Sí, como de ese macho que va a intentar venderle un poco su película de, bueno... Estoy deconstruido, claro, soy sí. un aliado y tal. Sí, Mira, al final, yo qué sé, cada uno en la vida hace lo que puede para salir adelante, o para echar un polvo, para encontrar un trabajo, para... O sea, yo no juzgo a nadie, ¿sabes? Pero, hombre, cuando a veces es ya tan obsceno, tan evidente, pues te provoca una cierta vergüenza ajena. Yo soy una persona que no tengo mucha vergüenza de mí mismo, me da un poco igual, no sé, no, me acepto como soy, pero tengo mucha vergüenza ajena y lo paso muy mal cuando veo gente haciendo el ridículo, ¿sabes? O veo cosas así, ahí ya lo paso mal. Entonces, bueno, también eso es un material que me sirve para trabajar. Y luego, de hecho, hay un director de cine, ahora que no lo hemos comentado, que aborda también el tema de la pederastia, y que se llama Todd Solondz, desde el humor también. Y hace una cosa, para mí es un cineasta que siempre me ha interesado, porque trabaja muy bien la vergüenza ajena. Podéis ver Happiness, que es una película muy conocida, no sé si la... Happiness, yo no la he visto. Happiness es una gran película, y trabaja muy bien la vergüenza ajena, ¿no? Es decir, esa idea de un hombre y una mujer, digamos, en un restaurante, frente a frente, como él la quiere y ella no le quiere. Así empieza, por ejemplo, Happiness, ¿no? Y cómo se trabaja esa vergüenza ajena que a ti como espectador te hace sentir terriblemente incómodo viendo esto, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que ver esto? Pero es que eso es la vida también. Claro. Yo te quería preguntar también, Jon, si a raíz del tema de traidores, porque tú nos has estado comentando durante toda la entrevista, no, que luego me hago viral, que no sé qué, ¿te has sentido alguna vez utilizado Sí. por parte de un sector algunos sectores. de la sociedad que haya utilizado esa obra? Y no sé si tienes miedo a que a lo mejor alguien te utilice ahora por la otra. No, bueno, vamos a ver, sí que hay un sensacionalismo evidente. A mí me llegó un tipo que se llama Javier Negre, que puso en Twitter, el hijo de un etarra, con mayúsculas de esto. Le escribí, por favor, borra eso, porque no te autorizo a que utilices mi imagen ni mi voz para sacar tus historias y para defender tu ideología, que no comparto, y ya está, ¿no? Pero evidentemente todo se puede llegar también a sacar de contexto. No sé cómo decirte, pues evidentemente a mí me repugna, como sabéis, lo he dicho muchas veces, el blanqueamiento del brazo político de una banda terrorista. Si evidentemente eso lo quieren utilizar otros,
pues alguna vez ha habido alguno, ¿no?, que me dice, solo queda Vox y no sé qué. Le he dicho, por favor, no me utilice usted para hacer campaña por ese partido político que me repugna. Yo respeto, por supuesto, a sus votantes, a sus militantes y a todo el mundo, pero a mí me repugnan esas ideas. Y no me utilice usted a mí, utilice a su padre si quiere, ¿no? Pero luego, efectivamente, luego vivimos en un país muy complejo, ¿no? Es decir, hay un partido como Vox donde hay gente que ha habido un diputado que sale defendiendo públicamente el franquismo. También hay gente de Podemos que está defendiendo a Nicolás Maduro. Es que esto es lo que hay. Es decir, es que la gente, yo creo que no se da cuenta, está tan denostada la transición, que estamos ahora denostando a todas horas. Evidentemente no fue perfecta, evidentemente fue sangrienta, evidentemente hubo cosas terribles, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que hay gente que no entiende, primero desde la izquierda y después desde la derecha se hace esa crítica a la transición, y yo creo que es un error, porque con todas sus imperfecciones lo que habíamos conseguido era precisamente una democracia imperfecta más o menos homologable a cualquier país europeo, ¿no? Y hubo una reconciliación nacional después de la amnistía del 77, que también lo cuentas en tu obra y demás. ¿Crees que hubo una reconciliación nacional real? Mira, no, yo creo que, por lo que cuando estudias esa época, es muy curioso, pero efectivamente hay personas de sectores muy diversos que empezaron a colaborar y a trabajar en común para hacer una democracia. Quiero decir con esto, yo no equiparo. Efectivamente soy consciente de los terribles errores de la Segunda República, que por otra parte fue el único intento de modernización de un país, eso sí. El golpe de Estado para mí no tiene ninguna justificación. Es curioso que haya ahora sectores que están defendiendo el 18 de julio, no sé qué, están con el Valle de los Caídos todo el día. Bueno, pues allá ellos. Pero tampoco idealizo la Segunda República, ni muchísimo menos. Pero, insisto, que se tardó mucho en llegar a conseguir una democracia en España, y que la amnistía fue para todos. Para los antifranquistas que salieron de la cárcel, también para los franquistas. Y que hubo gente que desde dentro del régimen contribuyó a cargárselo. Luego hubo irredentos, frikis, estos, no sé, Blas Piñar o gente así, ¿no? Pero es una cosa muy minoritaria, digo, de la sociedad española. Entonces, lo que yo no comparto es esa idea de alguna manera de caricaturizar o de ese sistema binario de buenos y malos para hablar de un país de 48 millones de habitantes. Es decir, bueno, es que se hizo lo que se pudo, ¿no?, en la transición democrática. Sobre todo en esa época, que era donde más terrorismo había por ambos lados, de extrema derecha, extrema izquierda, bueno, ETA también, todo. En la época de la transición, sobre todo es el terrorismo de ETA, luego estaba el Grapo, había grupos de extrema derecha, grupos también de parapoliciales, de guerra sucia, pero todo eso, date cuenta que ya en el 86, cuando España entra en la Unión Europea, para mí es cuando se completa digamos, el proceso de transición, y ya solo queda ETA matando 25 años más, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un país que es imperfecto, que tiene sus errores, y de todas formas, bueno, si hay quien quiere utilizar políticamente algo que dices puntualmente, pues si le dices, oiga, utilice usted a su padre y ya está. ¿Tú crees que ese tema, el tema de ETA, es también una herida incurable en España? ¿Es una herida incurable? Pues evidentemente los muertos no van a volver, lo que sí que creo es que si no se hace justicia, tanto en el caso de los terrorismo como en el de los abusos sexuales, como en tantas cosas, si no se hace justicia para las víctimas y se blanquea a los verdugos, se revictimiza a esas víctimas. No es posible la justicia, porque no van a volver los muertos, ni los abusados, ni nada, pero por lo menos que haya un reconocimiento y que no se blanquee, ¿no? Yo con eso me conformaría. Es lo que buscas tú con todas tus obras, al final, que no se blanqueen ciertos temas, que Pues haya reconocimiento sí, y que se haga justicia. Seguramente. Bueno, yo, a ver, no soy tan pretencioso como para creer que mis obras van a servir para algo, o para concienciar a nadie de nada, o sea, no sé cómo decirte. Casi, a veces incluso, fíjate, creo que soy más egoísta, que lo hago por tener la conciencia tranquila nada más, ¿eh? Pero si lo que yo hago interesa a la gente, y lo agradezco, la verdad que sobre todo la gente del mundo de la prensa y tal,
siempre me habéis tratado muy bien porque me llama mucha gente y tal y... Bueno, también y te han yo- intentado utilizar, como has dicho antes. Pero Bueno, sí, alguno, pero vamos... Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay de No es todo. contradicción. Sí, sí, como todo en la vida. Pues nosotros consideramos que eso es también un talento y por eso hemos traído a John. La porque- parábola de los talentos. Sí, efectivamente, porque al final este podcast trata sobre el Claro. talento, intentar inspirar a la gente que nos pueda escuchar y ver, enseñándoles o demostrándoles o intentando... Yo creo que el talento está en el deseo que uno tiene de abordar algo y hacerlo seriamente y sacrificar tiempo, esfuerzo para sacarlo. O sea, ¿crees que, No, es más, ¿crees que hay un porcentaje más de esfuerzo que de algo innato? Yo diría que hay un 90% de esfuerzo y un 10% que ya sí, que es verdad. Hay algo que es intuición, evidentemente. Pero bueno, tú tienes un talento Pero- que se te ve desde niño, porque cogías una Sí, cámara... coges una cámara y ya estás... Talento para los negocios no, pero para hacer el chorra, para hacer paridas, a eso soy imbatible, ¿no? Ya los profesores en el colegio francés de Bilbao, de que si están viendo esto, no sé qué, les pido disculpas por todas las tropelías que les hice. Pues bueno, sí, evidentemente cada uno más o menos ya me veían que me iba a dedicar a esto del espectáculo, ¿sabes? Eso era evidente, sí. ¿Y qué- Para desgracia de mi madre, pobre. ¿Qué le podría decir? Sí, vamos John a finalizar con la pregunta final. ¿Qué le dirías a ese joven chaval que empieza a coger una cámara como tú, con 8 años y tal, qué tiene que hacer para encontrar su talento en el cine, la dramaturgia y la escritura? Yo creo que es una pregunta interesante, pero al final es cierto que no todos partimos de la misma base. Eso es verdad. No es fácil encontrar un acervo cultural que te permita, de algún modo, seguir indagando. Lo más honesto es, sobre todo, ver todo el cine que puedas, leer todas esas obras. Yo a veces soy muy clásico, te lo diré. O sea, hay cosas como muy canónicas que creo que hay que leer. Y luego no tener miedo en los aspectos formales, es decir, no tener miedo a equivocarse. Es decir, no se puede... Es decir, todo esto es un proceso, Y bueno, coger una cámara es una cosa que es una cierta responsabilidad, ¿no? Víctor Erice contaba también hace poco, que tiene 80 y tantos años, ¿no? Es que ser cineasta es un compromiso que no sale gratis. Es una manera de estar en la vida. Es decir, yo voy a coger una cámara y voy a incomodar y voy a filmar y voy a exponer ciertas cosas. Y eso además luego ya no tiene vuelta atrás. Entonces, lo que hay que preguntarse cada uno, sobre todo, a cualquier chaval joven que esté, o adolescente que está planteándose dedicarse a estas cosas, yo le diría que esto es durísimo, que esto solo tiene sentido es decir, si te ves haciendo otra cosa, entonces esto no es lo tuyo. Un artista es alguien que no soporta no serlo. Que no tiene otra manera de estar en la vida. Otra cosa es que tú, para ganarte la vida, seas protésico dental o lo que quieras, ¿no? Pero el compromiso de seguir creando, de seguir haciendo algo, ahí, ostras, eso es una motivación muy fuerte, es una decisión e implica unas consecuencias que no siempre son agradables y tiene algo sacrificial casi. Es decir, voy a hacer esto. Y puede que salga mal, pero he decidido hacer esto y voy hasta el final. Bueno, pues oye, esto es lo que hay.